¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en esta edición de Las Cartas sobre la Mesa. Ya más de 4 años, semana a semana, entregando una perspectiva con datos, información, con todo lo que usted puede querer saber o le podemos agregar para que tenga una mejor conversación o mejor diálogo, pensando en que la mirada al mundo, la mirada a nuestro país, se construye mediante la conversación, el diálogo y generando obviamente la confianza. Es ahí donde está la fortaleza justamente de la democracia y el sistema democrático en general. En esta oportunidad tenemos a nuestro panelista permanente, al senador Kenneth Pugh, que le da el ancho a Chile, como siempre dice, desde Rapa Nui hasta San Felipe. Senador, ¿cómo está? Un agrado saludarte. Muy bien, pero un poquito más allá, hasta los Andes, en la misma Perdón, instancia Madrid a Moscú, de San Francisco, Nueva York. Muchas gracias, Guillermo, muy contento de acompañarnos. muchas gracias. Pero también tenemos acá un invitado especial, el director de Atenalab, uno de los think tanks, y los pocos think tanks que está preocupado por los temas de seguridad, estrategia, defensa, acá en Chile, que presenta estudios. Y semana a semana, si usted visita su página, atenalab.org, va a encontrar una serie de temas relevantes para poder entender qué cosa pasa en el mundo. Don Juan Pablo Toro, ¿cómo está? Gusto en saludar. Muchas gracias, Guillermo, senador. Un gusto saludarlo y conversar de nuevo con ustedes. Sí, la verdad, Juan Pablo, es que hemos querido invitarte porque es necesario tener alguna perspectiva. Una parte nos ha sorprendido cuando estamos grabando este programa el día miércoles 12 de mayo, para que la gente sepa el contexto en el que estamos conversando, porque las cosas avanzan demasiado rápido y nosotros aparecemos en las pantallas de nuestros seguidores de Arica a Punta Arenas desde el día jueves en adelante, en la plataforma Facebook, YouTube y en la línea de cable de cada una de esas regiones. Pero quisiera empezar hoy día con ver tu primera aproximación respecto a un conflicto que está empezando a preocupar porque podría transformarse en una guerra. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy día miércoles, vamos a saber probablemente en el día de la tarde o mañana cuáles son los resultados de todo ello, que tiene que ver con lo que está pasando entre Israel y Palestina, o más específicamente con la Franja de Gaza, que es un territorio muy específico dentro de toda esa zona, y donde está el grupo Hamas, que ha generado una cantidad de ataques sobre Israel, y Israel ha respondido, y eso ha dejado muertos, y esto tiene una espiral de violencia. ¿Cómo se ve esta situación, Juan Pablo? Yo creo que connotaciones, si seguimos las imágenes de ayer y vimos, ¿cierto?, por parte de Hamas lanzando cohetes de forma indiscriminada contra Israel y obviamente afectando a población civil, y por otro lado, ¿cierto?, la respuesta de Israel, y vimos, yo creo, todo un edificio derrumbándose, colapsando, y todo ya tiene connotaciones de guerra, además por el nivel de físico, el enfrentamiento ya es bastante alto. Ahora, es difícil entender qué busca Hamas, ¿cierto?, porque siempre va a ser incontrarrestable el poderío militar de Israel. O sea, frente a Hamas, la respuesta que va a generar, ¿cierto?, va a ser una respuesta mucho más fuerte. Hamas no se va a hacer más poderoso. La Franja de Gaza es un territorio que tiene 10 kilómetros de ancho por 30 de largo, o sea, la verdad es que es bastante pequeño, viven 2 millones de personas o más en nivel de hacinamiento, bastante, en condiciones muy difíciles, y más encima con pandemia, ¿cierto? Entonces, yo entiendo que esto se origina un poco de una respuesta hacia la política de colonización que tiene Israel, ¿cierto?, de establecerse asentamiento, y hay un poco de indignación y hay un problema histórico no resuelto, pero más allá de esa indignación momentánea que hay un tema estructural, ¿cierto?, la búsqueda de Palestina, de su independencia efectiva, pero es difícil ver que busca Hamas, sobre todo. Yo creo que la prioridad de todos los países en este momento es combatir la pandemia, recuperar su economía. Naciones Unidas venía siendo llamado a todos los países que están en conflicto de una u otra forma que lo suspendieran, ¿no? Dejaron de hacer una pausa, en un momento de hacer una pausa en este momento. Pero vimos también un conflicto, acuérdate, en Nagorno-Karabaj hace poco, y esto nos pone la realidad que el tema de la guerra, el tema de los conflictos, es una realidad y los países tienen que convivir con ella y tienen que proveerse su seguridad. Y también es interesante como ver también, yo creo que es una crisis que se le abre a Biden, una de las primeras crisis internacionales también, y bueno, salió alineado totalmente con Israel ayer, y eso quedó clarísimo. Sí, no, yo no, que exactamente, es muy raro, y eso, digamos, ha generado preocupación. Se ha tratado de mediar, estamos hablando de una zona
donde se había logrado una suerte de estabilidad, una precaria paz, pero al menos se había alejado los conflictos en todo lo que había, digamos, realizado tanto Donald Trump como también lo había ratificado ahora, digamos, la administración Biden. Kenneth, tú has estado en Israel, has sido agregado allá, conoces bien la zona. ¿Cómo se ve esta situación? Porque efectivamente Hamas ha lanzado, según entiendo, cerca de 1000 cohetes, de misiles. Israel, dentro de lo que ha respondido, ha significado también muerte de civiles y niños, que es lo que destacan los medios de comunicación. Pero aquí hay intereses mucho más profundos. ¿Cuál es tu lectura, Kenneth? Mira, lo primero es entender que los conflictos entre estados van a estar siempre. De hecho, es el indicador medio de la matriz de riesgo del Foro Económico Mundial. Todos los años se publica el índice de riesgos globales y siempre los conflictos interestatales están en la mitad de la probabilidad de ocurrencia y la mitad de todos los efectos que pueden generar, siendo las cosas que más se producen las catástrofes naturales, esos son los que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, con la mayor cantidad de destrucción. Después vienen los ciberataques, las pandemias. Esos son los riesgos globales que enfrentamos. Por lo tanto, los países tienen que desarrollar capacidades para poder enfrentar esto. Esto es un fenómeno social, humano, inherente, que va a estar presente. ¿Qué ocurrió específicamente? Un ataque masivo, coordinado, de un grupo de terroristas. Aquí no es que tengan fuerzas armadas palestinas organizadas, de gente que no sabemos qué quiere y que no dio ninguna tregua a nadie y se atacaron poblaciones civiles de forma indiscriminada. ¿Qué es lo que se vio por el otro lado? La inversión de un Estado en algo que es esencial, en tecnología, en conocimiento, en innovación. ¿Y por qué? Porque esto no es magia. Lo que vimos no es que sea una película de dibujos animados. Lo que vimos fueron años y años, décadas de investigación y desarrollo para tener tecnología avanzada que permite primero detectar dónde vienen estos cohetes o rockets, esos son radares, sistemas de alerta electrónica, y después una capacidad balística para poder frenarlo. Le llaman en inglés el Iron Dome, escudo de hierro, que es básicamente la respuesta que tienen para poder cuidarse. Yo no estuve agregado en Israel, a mí me tocó trabajar en la empresa que fabricaba los radares, esa empresa se llama ELTA, yo estuve a finales de los años 80, me tocó ver justo el proceso cuando el mundo, Tim Berners-Lee regala a la humanidad los protocolos HTTP de lo que es el World Wide Web. Eso fue 30 años atrás. Y en 30 años la tecnología ha avanzado muchísimo, los mismos efectos que tú puedes lograr con estos misiles se pueden lograr con ciberataques. Lo más probable, y eso no lo vamos a saber, que este puede haber sido un ataque tan coordinado que haya tenido todas las dimensiones. Pero es eso, es una declaración de guerra, no, nadie espera que en una noche se vaya a generar esa tormenta de fuego, pero también una respuesta decisiva. ¿Cuál es la lección entonces para Chile? Invertir en investigación y desarrollo, tener capacidades propias, porque esos escenarios que dicen nunca van a ocurrir, quizás quién sabe, pueden ser escenarios que nosotros podemos tener. Entonces, de eso hablamos cuando tenemos política de defensa, temas permanentes, donde tenemos que hacer inversión en capital humano, en investigación y desarrollar tecnología. Este mes, por ejemplo, la Armada, el comandante jefe de la Armada, ha propuesto al país el plan de construcción naval, un plan continuo que permite dar empleo, generar capacidades permanentes. Bueno, tal como tenemos ese plan de construcción naval, tenemos que tener otros planes con tecnologías duales. Los barcos pueden servir para la guerra, para también las catástrofes, o incluso se pueden construir otras líneas de lo que se quiera. Se han construido barcos de investigación científica. En el mundo ciber también necesitamos investigación, desarrollo y también armas para defendernos y armas, bueno, si es necesario también para responder de la misma manera. Esa es la inversión en defensa que tenemos que siempre estar presente, porque cuando ocurren las pandemias, cuando ocurren crisis económicas, todos creen este es el minuto de sacarle los dineros a las Fuerzas Armadas. Al contrario, no se las sacan a las Fuerzas Armadas, se las sacan a Chile, desprotegen al país y lo dejan en una condición bastante más mejorada. Eso sería, Guillermo. Sí, sí, no, eso, las vulnerabilidades son los principales elementos que se consideran análisis externo para poder establecer los riesgos o las oportunidades que se pueden dar. Juan Pablo, una cosa es que en ese precario equilibrio que hay en el Medio Oriente, lo que llama la atención es el acceso a munición que tiene Hamas, porque lanzar 1000 roques significa que tiene abastecimiento, tiene financiamiento, y bien sabemos que Hamas no está completamente alineado con el gobierno de Abu Mazen al que, digamos, en Ramallah. Y eso, digamos, ¿qué intereses están ahí en juego conforme lo que tú puedes mirar en ese escenario? Mira, yo no me considero un experto en Medio Oriente. Estuve en Israel y Palestina ahí por el 2005, justo cuando estaba el disengagement de Gaza, o sea, que se estaba pasando control total de Gaza.
¿cierto?, a los palestinos, y bueno, y Hamás, ahí se produce una pelea entre Hamás y Fatah, y Hamás queda como fuerza predominante, porque efectivamente, como decía el senador, es considerado un grupo terrorista, que hace acciones terroristas, pero también tiene una cosa rara, porque a la vez como milicia y ONG, o sea, para nosotros, y partido político, es difícil entenderlo, porque no tenemos algo similar nosotros, como el mundo occidental, pero, por ejemplo, ellos dan ayuda ¿cierto?, a la viuda de los combatientes, también participan políticamente en la legalidad, entonces tiene esas condiciones, y Hamás tiene un aliado que es conocido, que se llama Irán, y los cohetes, ¿cierto?, muchos tienen factura o diseño iraní, y Israel e Irán vienen librando, ¿cierto?, un enfrentamiento poco encubierto, ¿cierto?, sobre bases regulares, con ciberataques, ¿cierto?, con algún tipo de operaciones especiales. Y en este sentido, el Medio Oriente, de lo que he estudiado, sí está lleno de actores subordinados, donde muchas veces los países directamente, en vez de lanzar un ataque directo, ocupan una milicia afín, a la cual financian o a la cual proveen de armas para que cumpla su objetivo, y de esa forma no quedar involucrado directamente en conflicto. Entonces, eso también puede que haya algo ahí. Ahora, lo que leí hoy día en la mañana, eso sí, en algunos medios, creo, europeos, decía que a diferencia de otros años, donde rápidamente todo el Medio Oriente se alineaba, ¿cierto?, detrás de los palestinos, para expresar su solidaridad, ahora ha habido un poco más de reticencia a hacerlo, o por lo menos la reacción no ha sido tan rápida, ¿no? Porque finalmente se comprende que uno, la dinámica en los países del Golfo, que son los más dinámicos y ya están en otro tema, que son los nuevos ejes de poder, que están apostando por la innovación, y otras cosas están en otro asunto, Uruguay, ¿cierto?, Emiratos, pero los países más tradicionales están en sus propios problemas, y también se ve que, o sea, lanzarle 1000 misiles, 1000 cohetes más bien, más que misiles, a otro país, ¿cierto?, y que caigan donde caigan, contra la población civil, es impresentable, un acto que es terrorista, por más que la respuesta de Israel, o sea, cualquier país que es atacado de esa forma tiene el derecho a responder. O sea, sí, no, sin duda. y aquí, como tú bien decías, se desalinean entre el objetivo de la autoridad palestina con lo de Hamás. O sea, eso lo estamos viendo de forma recurrente. Sí, bueno, vamos a ver, cuando ustedes vean este programa, ya vamos a ver qué ha dicho Naciones Unidas, si ha logrado consensuar una declaración al menos y generar la reacción de los distintos países de Medio Oriente en torno a lo que es este conflicto y la preocupación que hay que esto siga escalando y vaya involucrando a más y más países, que es realmente la mayor preocupación. Pero quiero cambiarlos de tema. Hay un tema que ha estado en varios discursos, tanto de los jefes de Estado, jefes de gobierno de la Unión Europea, también lo ha dicho Biden, que tiene que ver con la fragilidad democrática. Pero no quiero irme a la Europa, sino que ver un poco la situación en América Latina, Juan Pablo, aprovechando que nos estaba acompañando en esta oportunidad. Empecemos, yo diría, como yo creo que la fragilidad democrática es una forma elegante de decirla respecto a la poca capacidad de los gobiernos para poder dar respuesta oportuna a las demandas de la población. Es ahí donde se ubica esa fragilidad. Pero hemos tenido casos concretos donde la democracia transita hacia un autoritarismo. Empecemos por El Salvador. ¿Cómo ven la situación con Bukele en El Salvador, que finalmente está nombrando a toda la autoridad de la Corte Suprema, por lo menos la Sala Constitucional, está metiendo mano también al sistema electoral? ¿Cómo se ve eso? El caso Bukele es bastante interesante. Él viene del FMLN, que es la ex guerrilla, ¿cierto?, que se convierte en partido político después de los acuerdos de paz del 92, y que ya había tenido presidentes, había tenido alcaldes, y la plataforma de él política es la alcaldía de San Salvador. Y ahí tuvo una actuación un poco polémica. Me acuerdo cuando estuvo en San Salvador, la gente de la prensa gráfica, que es el principal diario de San Salvador, tenía todo un caso porque habían descubierto que él como alcalde se está investigando que él como alcalde había contratado hackers para atacar el diario. Obviamente el diario no era de la línea editorial del alcalde en ese momento. Entonces ya eso era un antecedente bastante complejo. Él logra ser electo muy joven, ante los 40 años, y deja el FMLN, entonces también por eso lo llaman como líder autocrático millennial, de otra generación, ocupa mucho las redes sociales, y es un tipo muy popular. Es una cosa que cuando lo miramos puede que no nos guste el comportamiento que esté haciendo él, pero
es cuando se veían los indicadores de San Salvador, por ejemplo, esto que hace Latinobarómetro, que hace Mori, ¿cierto? O otras encuestas como la POP, muestran que San Salvador, dentro de todos los países de América Latina, uno de los que menos apego o valoración tenía de la democracia. Entonces, la verdad que estaba el terreno para que llegara un líder, ¿cierto? Se empezara a saltar las reglas, o que, por ejemplo, una cosa que hizo Bukele antes de destituir jueces, ¿cierto? Fue presionar al Congreso, llevando a los militares, para que le aprobaran un presupuesto de defensa que era al alza, ¿cierto? Que él quería que fuera mayor. Entonces ya había dado indicios de que iba a tener estos comportamientos que iban a estar bastante en el límite, y ahora, ¿cierto? Pasa esto y efectivamente es muy complejo. San Salvador tiene una historia El Salvador, perdón, tiene una historia muy accidentada en lo que es materia democrática, es una democracia bastante joven, si se quiere, pero yo creo que también Bukele va a chocar con una realidad que es muy compleja, que es que Estados Unidos, por lo que dijo Kamala Harris, la vicepresidenta la semana pasada, no va a dejar pasar este comportamiento. Ella dijo: tenemos que actuar, tenemos que reaccionar. El Salvador en general ha sido un país bastante afín a Estados Unidos. Acuérdate que el apoyo que tuvo con envío de tropas a la Segunda Guerra del Golfo se convirtió, ¿cierto?, en este Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes. Siempre ha habido ayuda para el desarrollo, o sea, siempre en general había un súper buen trato Estados Unidos y Salvador. Entonces, Salvador no creo que tenga espalda para verse sometido a sanciones, a una presión económica, y creo que a Bukele se le va a complicar el tema porque su actuar no es democrático y lo está demostrando, ¿no? No, eso sin lugar a dudas que Salvador es uno de los temas. Digamos, dejando a Salvador ahí boteando, Kenneth, ¿cómo se ve la situación en Colombia? Porque la verdad que la espiral de violencia en Colombia ha ido aumentando, no se ha detenido con la convocatoria de diálogo que hizo el presidente Duque. Esa convocatoria fracasó definitivamente y ahora están en las tratativas. Yo hoy día en la mañana hablaba con Colombia y están con una intensidad de protestas que realmente empieza, digamos, ya a preocupar. ¿Cómo se ve desde acá esa situación, Kenneth? Mira, de la misma forma en que tú lo has señalado, el caso de Colombia ha sido un caso insólito por la rapidez y la intensidad. Si uno tuviera que compararlo, es el caso de Santiago en octubre del 2019. Es algo que ocurre, se instala muy fuerte, sin ninguna posibilidad. Y aquí se confunden todas las demandas legítimas que pueden existir y todas las molestias, en este caso causado por el anuncio del alza de los impuestos, con otras motivaciones. Y esas motivaciones son diversas, y es donde tenemos que entender que hay muchos otros actores. El narcotráfico está detrás siempre porque está manipulando, está también el crimen organizado, gente que no le interesa la protesta social, le interesa al saqueo, le interesa otras cosas. Entonces, cuando se junta todo eso, tenemos un problema. Y esto es lo que hay que entender. Aquellos que creen en la democracia, porque finalmente lo que tenemos que defender es la democracia. Y en la democracia no hay violencia de extrema, no se destruye la ciudad, se enfrentan ideas, se buscan propuestas y se debate. Eso es una democracia. El resto es lo que estabas hablando tú, la fragilidad. La fragilidad se expresa cuando la gente no tiene la capacidad de controlarse y sale a destruirlo todo. Entonces, esa situación en particular es la que tenemos que ver. Efectivamente, están en estos momentos buscando una negociación, pero cuando ocurren estos grupos tan grandes, con tantos intereses, no están representados por ni siquiera un equipo negociador, porque nadie tiene la representatividad de todos ellos. Entonces es muy difícil conseguir que se generen las condiciones para poder articularse. Hay que seguir de cerca el caso de Colombia. Yo espero que aquellos que están llamando a la violencia sean identificados, porque son precisamente los que destruyen todo proceso. Es imposible ponerse de acuerdo si tienes solo una persona que está a cargo de destruir, que no quiere escuchar. Y eso es propio de estas dictaduras que hablamos, de la gente que cree que tiene la razón y que da lo mismo los medios que se empleen para obtener el control del poder. Ese totalitarismo es el que no queremos en nuestra región. Y ese totalitarismo tiene nombres y apellidos de personas que están disponibles a hacer lo que sea para obtener el poder total. Entonces tengamos cuidado, porque ese populismo de las redes sociales, de vender humo confitado, de cosas maravillosas, hace seducir personas que van a ser usadas para lograr los objetivos finales de estos grupos.
Colombia, tenemos que seguir el caso, mis saludos a ellos, estoy en contacto con una senadora colombiana con la que intercambiamos bastante información, pero es una situación muy delicada que está viviendo la región en este minuto. Sí. Digamos, Juan Pablo, en el caso de Colombia, ¿cuáles son los escenarios que tú ves? Porque yo desconozco la constitución colombiana, no sé si el presidente puede renunciar o no, pueden adelantar elecciones. Recordemos que Colombia tiene elecciones presidenciales en mayo de 2022. Y obviamente con el fracaso de esta convocatoria de diálogo, la situación se pone muy complicada al presidente Duque. Pero también quisiera aprovechar de preguntarte, ¿cómo afecta esto a la Alianza del Pacífico, donde el eje Colombia-Chile era un eje bastante relevante? Sí, mira, a ver, yo tengo la suerte de haber vivido más de 5 años en Colombia, he trabajado allá, y te puedo decir que o sea, la situación ahora es lamentable. Hoy día había que ya la Fiscalía de los 35 muertos, investigando algunos, no todos en situaciones muy claras, y no la situación de máxima violencia que ha vivido Colombia. Yo viví en años muy duros ahí, donde la guerrilla atacaba el Palacio Presidencial durante el cambio de mando. O sea, ese era el tipo, ¿no? Hacían atentados en la ciudad con autobombas, y la guerrilla está fuera de la ciudad. Entonces, no es un momento de, tan difícil como se quiere ver, yo creo, porque se pierde a veces la perspectiva histórica, ¿ya? Ahora también lo que ha mostrado estas protestas son una dinámica muy diferente a la que está acostumbrada de Colombia, una dinámica de conflicto armado interno, que no era guerra civil, por lo menos con la FARC, porque la mayoría de la gente estaba en contra de la guerrilla. Y la movilización en Colombia era muy escasa. O sea, yo no voy a cubrir no sé, un día del trabajo y juntando 1000 personas. Entonces, esto es una nueva dinámica que la verdad estas protestas están más bien empalmadas con la de 2019. Yo creo que hubo una pausa por la pandemia, y aquí se juntan temas como que el año pasado Colombia cayó 6,8% su economía, en la peor crisis desde el 99, cuando colapsaron los bancos. El desempleo está en 16%. Hay un malestar, un descontento, hay ansiedades, hay un cambio generacional también que se mezcla, hay una desconfianza generalizada hacia la clase política y las instituciones, ¿cierto? Y eso se mezcla con el problema de la administración de la pandemia. O sea, la verdad que la gestión de Colombia respecto a la pandemia no es muy buena. El Estado colombiano tradicionalmente es un Estado más bien débil, que no está en todo el territorio. Hay una tesis del año 60 de unos investigadores que investigaron el periodo de la Guerra Civil de los 50, que se llama La violencia en Colombia, se llama esa tesis, y ellos hablan del agrietamiento estructural de la sociedad colombiana. Y aquí se ve este agrietamiento nuevamente. Ahora, ¿qué espero yo? Bueno, espero que prospere el diálogo, como todo demócrata, ¿cierto? Y que las partes lleguen a buen puerto y que pare la violencia. Efectivamente, la violencia, hay cosas que me han sorprendido, ¿ya? En toda ciudad colombiana hay unos puestos de policía pequeñitos que son para 3, 4 policías, que se llaman los CAI, ¿ya? Son centros de atención inmediata, que se crearon tipo en los 90, cuando el narcotráfico estaba pegando muy fuerte en las ciudades. Entonces uno se encuentra ahí 2, 3, 4, 5, 4 policías máximo, con 2 motos generalmente, que reaccionan rápidamente a la emergencia del barrio y piden refuerzo, o la gente va a hacer una denuncia o pide ayuda. Para eso están. Y había un ataque sistemático en los CAI. Esto venía una nota a la BBC, ¿ya? Y un ataque sistemático a los puestos de policía, es lo que hace pensar que en el fondo podían haber grupos que están con una agenda, ¿cierto?, aprovechando este contexto de descontento social que la verdad ha habido en muchos países de América Latina, para atacar directamente a ciertos blancos. La Fiscalía ha dicho que ve que hay manos de las guerrillas que siguen existiendo, y de exguerrillas ahí, pero no ha podido probarlo, ¿ya? Y uno de los grandes problemas que se ven acá es que no hay muchos líderes visibles de esta protesta, ¿ya? Y en eso hay gente que me dice, oye, igual a lo de Chile. La verdad que yo no encuentro, porque hay condiciones objetivas que tiene Colombia, como ser el principal productor mundial de cocaína, ¿cierto? Venir de un post-conflicto mal implementado o no implementado completamente, que cambian la ecuación. Y uno esperaría un diálogo, pero lo veo muy difícil, ¿no? Veo que Duque tiene poca muñeca para hacerlo, veo que no hay líderes claros, y creo que la solución es que esto se canalice electoralmente hacia fin de año.
ahí va a haber candidatos o de mano dura o de mano blanda, no sé cómo quiera, o que van a empezar en el fondo a tratar de posicionarse respecto a eso. Y la Alianza Pacífico en esto, no solo por Colombia, sino imagínate la situación de Perú, tuvo 4 presidentes en 5 años. López Obrador, la verdad que su interés internacional es menor. Entonces, la verdad que la Alianza Pacífico en sus 10 años que acaba de cumplir no tiene una perspectiva muy positiva estos días, lamentablemente. Sí, no, lamentablemente, y eso de alguna forma coloca muchas fichas en el caso de cómo Chile pueda salir de todo su proceso constituyente en términos de poder liderar otros procesos en el futuro, recuperar el Pacífico, en fin, colocar muchas más fichas. Nos quedan solamente menos de un minuto, pero quisiera preguntarle a Kenneth y también a Juan Pablo, ¿cómo se ve el pronóstico para Perú? Con una Keiko Fujimori y un Pedro Castillo. Kenneth, ¿cómo se ve eso? Mira, cada día Keiko está creciendo más porque las personas se están dando cuenta de la necesidad de tener una democracia que dé estabilidad. Los países necesitan tener certezas para las inversiones y eso es el tema de fondo. Toda aventura extrema en estos momentos produce tal incertidumbre que yo creo que las personas se están informando. Hoy las redes ayudan mucho a esto, a informar. Y tenemos que esperar, ver, pero yo creo que Keiko va a avanzar y va a avanzar bastante bien. ¿Sí? Recordemos que la segunda vuelta es el mes de junio, el 6 de junio, si mal no recuerdo. Sí. Así que todavía nos falta bastante para ver. Y Juan Pablo, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en Perú o lo que va a pasar? Mira, he visto que Keiko está creciendo la encuesta, me parecía lógico, me sorprendió mucho que Castillo pasara a segunda vuelta y lo veo como un voto de castigo contra la clase política que ya sabemos en qué andanzas anda, ¿no? Vacunándose primero que el resto. Y bueno, y creo que lamentablemente el peor reflejo de eso es que la mayoría, si no todos los expresidentes de Perú terminan o procesados en la cárcel, ¿no? Entonces, en el fondo, es la realidad, no estoy diciendo nada que no esté avalado los hechos. Pero efectivamente creo que Keiko representa una opción más razonable, quizás no la mejor ni la ideal para la mayoría de los peruanos, y ella va a tener que dar prueba, tiene que dar prueba de su compromiso democrático, ¿no? Básicamente que no va a ocupar el cargo para concretar sus objetivos propios. Una de las cosas dice: yo llego y libero a mi papá, ¿ya? Eso ya es polémico, porque las leyes son que tienen que operar iguales para todos, pero en general Perú tiene una relación muy traumática con la izquierda más extrema. O sea, acuérdate todo lo que costó cuando quisieran hacer todas estas iniciativas tipo Museo de la Memoria, ese tipo. En Perú un rechazo total, o sea, la gente sendero no les perdona a la gente que cree que los senderistas, los tupamaros del MRTA sigan presos y por siempre y por vida. Entonces creo que hay un anticuerpo muy fuerte hacia una izquierda más radical que la que representa este señor Castillo. Y Keiko lo ha hecho bien en los debates, ha aceptado ir a los debates, ha dialogado y ha quedado claro que es una persona mucho más preparada que Castillo, que ha quedado, la verdad, más bien corto cuando han entrado en temas complejos. No, sin lugar a dudas. Juan Pablo, ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, te voy a dejar comprometido con una próxima oportunidad. Nos falta todavía ver qué cosa va a pasar entre Chile y Bolivia, a cómo se viene la situación con Argentina, a cómo está Paraguay, cuál es su perspectiva con la próxima elección del próximo año en Brasil. O sea, hay una buena dinámica en América del Sur y donde parecía ser que cada país se rasca con su propia uña, ¿ya? Entonces el tema está en saber cuántas uñas tiene cada país para rascarse, ¿ya? Y eso es probablemente uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestra democracia y no solamente en la región, sino que particularmente en nuestro Chile. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en las cartas sobre la mesa en esta oportunidad y ya nos veremos en la próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias, Guillermo, senador. Un gusto hablar con usted. Está muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa y con el senador Kenneth Pugh regresamos de inmediato para seguir hablando sobre lo que es nuestro Chile y también el oro, que es algo que es importante a nivel internacional y le vamos a explicar por qué. Vamos y volvemos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en la segunda parte de las cartas sobre la mesa, un programa que le entrega información, datos, opinión, análisis, para que usted pueda conversar, dialogar y fortalecer nuestra democracia, porque la democracia se fortalece en la casa,
conversando, acostumbrando a argumentar, viendo los elementos que son positivos para los países. En este segundo bloque, junto al senador Kenneth Pugh, que le da el ancho, ahora lo voy a decir bien, el ancho a Chile desde Rapa Nui hasta los Andes, pasando por San Felipe, para hacer, digamos, nos acompaña, y en esta oportunidad nuestro invitado es Juan Carlos Cano. Él es joyero que es artista, pero me estaba acordando como de un joyero que había en la región de Valparaíso, un joyero que es artista, pero que además es un dirigente dentro de lo que es las joyerías, y donde el tema del oro es relevante, pero también el tema de lo que le pasa a la joyería y los asaltos. Que no es un tema menor, que ha obligado a los joyeros a reunirse con el ministro del Interior, ver algún plan, qué sé yo, etcétera. Juan Carlos, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué han aumentado los asaltos a la joyería? O sea, de hecho, incluso digamos, en un importante mall se le veía a los asaltantes tratando de destruir las vitrinas. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué hay con este interés en la joyería? Bueno, me alegra saludarlos primero que todo, y la pregunta que haces, Guillermo, es muy interesante. Yo creo que para nadie en el país es desconocimiento que sentimos que en este momento la fuerza pública, la policía, está un poco saturada con tantas situaciones que tienen que estar atendiendo, entre ellos las revisiones de que las personas cuenten con los permisos por el tema de la cuarentena y de la pandemia. Entonces, esto ha llevado a una sensación de que la delincuencia puede actuar, hacer y deshacer de cierto modo con mayor tranquilidad para ellos. Entonces, el oro siempre será algo muy atractivo para el delincuente por su valor, primero que todo, porque el oro es muy preciado y muy apreciado, y también porque se puede de alguna forma vender muy fácilmente, porque particularmente en nuestro país no está bien regulado todo el tema que tiene que ver con el manejo del oro y con la procedencia y la trazabilidad de ese metal. Entonces se encuentran sitios de muy fácil venta de material, inclusive que sea, si ese material es inclusive robado. Y no solamente en Chile, eso también pasa en otros países. Recuerdan hace algunos meses un documental que se presentó en donde el oro que era robado en Chile se reducía en Argentina de forma muy sencilla y muy rápida. Entonces, todo este conjunto de situaciones, el hecho de que la fuerza pública tenga que dedicar tanto espacio a otros temas y no al cuidado y a la prevención, y que el oro sea tan deseado y codiciado y de fácil venta y tan preciado, hace que hoy por hoy las joyerías se encuentren en la mira de la delincuencia. Sí. Este tipo de temas, yo sé que están los temas de seguridad también, son abordados desde el punto de vista de preocupación del Senado respecto a lo que sucede, porque estamos hablando de oro, de metales preciosos en general, que son claramente de interés para quienes desean, digamos, desde lavar dinero hasta poder generar digamos, un mayor movimiento en la economía informal. Por supuesto, mira, el oro es un tema no menor. Chile es productor de oro, tenemos que entender que tenemos una capacidad, y de hecho se puede ir y exportar sin darse cuenta. Cuando se exportan toneladas de tierra, se va oro sin que sepamos. O sea, tenemos que controlar eso, y ojalá la denominación de origen, certificando el origen. Segundo, el oro no solo es joya, que es muy lindo, es el arte, es muy noble, muchos tenemos nuestras alianzas de matrimonio, que las usamos toda una vida, o sea, el oro está con nosotros, sino que también es una moneda, y es una moneda que es refugio, y que es refugio especialmente en crisis. Entonces hay personas que invierten en oro, y otras que obviamente, bueno, lo tienen en joya. ¿Qué ocurre? Que obviamente el delito que está detrás busca estas áreas, cómo poder hacerlo para sus fines, básicamente obtener los recursos, o, tal como tú lo mencionaste muy bien, el lavado de activos, o sea, el sacar grandes sumas que no se noten. Las transacciones electrónicas sobre $10.000 están analizadas por la unidad de análisis financiero, se sabe qué es lo que está ocurriendo, pero lo que pueda salir en el bolsillo, en la maleta de alguien, no se sabe, no se conoce. Entonces, ese tráfico de divisa que puede ingresar o salir del país puede empezar a generar distorsión. ¿Cómo lo estamos enfrentando entonces? Básicamente en perfeccionar el sistema de seguridad pública y además con la protección civil.
Primero, con un ministerio especializado, y para eso los días viernes ocurren sesiones bicamerales con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y la Comisión de Seguridad del Senado para poder discutir el nuevo sistema. Y básicamente es separar los ministerios del Interior del de Seguridad Pública. De ahí la prevención. Como muy bien señalaba Juan Carlos, todas las joyerías que tienen espacios de venta físicos, curiosamente, se da mucha venta virtual también ahora. O sea, hay muchos que están trabajando de forma directa, sin necesidad de tener locales, algo notable. Pero aquellos que tienen los locales hay que resguardarlos. El caso más emblemático fue el asalto al mall, donde se pudo ver a delincuentes tratando de destruir la ventana, la puerta, y no pudieron. La tecnología entonces ayuda, sirve. Y hay que invitarlos a tener las medidas de precaución, pero también los mecanismos de reacción. Si algo que se hizo mal en ese asalto fue la capacidad de reacción para poder evitar que esta gente que ha actuado de forma ilícita, con una violencia desmedida, queden en las condiciones que está. Y para eso, una respuesta más integrada. Nosotros tenemos que integrar las capacidades de todo, del mundo privado, de los malls, con sus sistemas, con su vigilancia, de las policías, ambas dos coordinadas, con todos los sistemas que tenemos. Y aquí viene, solo para terminar lo último, el nuevo rol que van a jugar los gobiernos regionales electos, donde van a tener que hacer coordinaciones, primero de áreas metropolitanas. Esto escapa de la comuna es capaz de hacer algunas cosas, y ahí nos saltamos al tiro a otras orgánicas. Probablemente 2 comunas o 3 comunas tengan que coordinarse un poco mejor y generar estas capacidades, áreas metropolitanas, de eso hablamos, el cómo lograr generar espacios que puedan darle a las personas la tranquilidad. La seguridad es una percepción, pero la capacidad de respuesta, medible, segundos, cuánto nos demoramos en reaccionar ante cualquier evento, desde algo que requiere una ambulancia, un problema médico, un asalto o hasta un ciberataque, que también hay que considerarlo, una respuesta integral a todas las amenazas que tenemos, Guillermo. Así es. Fíjate, Guillermo, de algo que en la amplitud de la respuesta del senador él tocó tantos temas que tienen que ver con la industria del oro y de la joyería. Cuando empezó, él mencionó del oro que se va del país en forma de mineral y que no nos damos cuenta. Pues para que te hagas una idea, para que nos hagamos una idea, un gramo de oro, que es una cosa insignificante, pequeñita, que te cabe en una uña, un gramo de oro reemplaza 1 kilo de cobre en precio. 1 gramo de oro vale lo que vale 1 kilo de cobre. Entonces, ¿cuántos gramos de oro pueden irse del país a través de la industria de la minería, que no son declarados, pero que finalmente podría valer más que la misma carga en cobre que está saliendo del país? ¿Sí te das cuenta? Entonces, este tema del oro es algo muy, muy, muy amplio y muy interesante. Por eso es importantísimo, vuelvo y menciono, un sistema de trazabilidad, una ley de trazabilidad para ese metal, para que la industria pueda ser mejor regulada, tanto de la minería como de la joyería. Y en esa perspectiva, Juan Carlos, pensando de que todo eso falta por hacer, que son cosas que hoy día quedan cada día más en evidencia, como dice tanto Kenneth como lo dices tú. En el caso particular, digamos, ¿han disminuido el robo a las joyerías? ¿Esta mesa de trabajo que se instala con el gobierno ha tenido resultados? Porque uno lee que muchas veces se instalan mesas de trabajo, se saca la foto, se logra el impacto político, pero esto ha tenido resultados. ¿Qué ha pasado? Digamos, no sé si sabes tú cómo está la situación en regiones, donde también probablemente hay asaltos. Ok, sí, mira, la verdad, particularmente me sorprendió mucho la respuesta del Estado desde que hicimos nosotros la solicitud ante el Ministerio del Interior. Al día siguiente ya la Subsecretaría de Prevención del Delito se puso en contacto con nosotros y se montó una mesa inmediatamente, y en esa mesa participaron los principales líderes, llamemos así, de la PDI, de la policía, de la Municipalidad de Santiago, en fin, se pusieron a nuestra disposición. A partir de esa mesa, nosotros presentamos 5 puntos petitorios que tenían que ver precisamente con la seguridad, y de allí se armaron 2 submesas, una con el Ministerio de Economía, y ahora estamos trabajando con bancos, ya les voy a explicar por qué, y otra con PDI, perdón, 3 mesas, y otra con PDI para mirar el tema del acta de procedencia, es decir, que se pueda declarar cada vez que alguien vende una especie de oro, se pueda saber quién vendió, qué vendió, por qué vendió. ¿Ok? Y finalmente otra mesa con carabineros para un botón de pánico o un sistema de conexión integral entre las joyerías y galerías con carabineros para comunicar de forma directa cada vez que haya un evento con ellos. Entonces, sí, debo agradecer eso porque se ha trabajado mucho, hemos estado trabajando con ellos constantemente y de forma muy rápida.
Entonces, te comento, por ejemplo, que hoy estamos trabajando con bancos porque la industria, senador, es muy estigmatizada. Y es estigmatizada porque desde el mismo inicio de que se monta una joyería, no existen unas reglas claras para la persona que lo está haciendo. Por ejemplo, usted mencionaba que lo que ocurrió en el Mall Las Condes no fue un asalto finalmente porque tenían niveles de seguridad. Pero entonces ocurre que hay una ley, que es la ley 19.303, que obliga a todo aquel que tenga un negocio que maneje más de 500 UFs en efectivo a tener unos niveles especiales de seguridad validados por carabineros. Pero eso no se hace hoy. Entonces cualquiera puede abrir una joyería y no cumple con estas normas. Sería muy interesante, y desde la Asociación de Joyeros Industriales nosotros pedimos que cada vez que se vaya a aperturar una joyería, se revise este sitio, así como se revisa un restaurante antes de abrirse, así como se tienen que conceder permisos para abrir una botillería. De igual manera necesitamos este tipo de permisos para contar con estos niveles de seguridad. Entonces, la joyería, el rubro de la joyería hoy por hoy está muy estigmatizado porque la imagen que se tiene son de estos claustros donde cualquier persona va y vende un oro que puede ser o no puede ser de él. Y por ese motivo los joyeros no tenemos acceso a cuentas bancarias, la enorme mayoría. Nosotros hicimos una encuesta entre nuestra asociación y más del 60% no contaban con cuentas bancarias y tenían que trabajar con cuentas personales para su empresa. Por ese motivo, hoy por hoy estamos demostrando que somos una industria completamente estructurada, completamente organizada y somos quienes le pedimos al Estado y a los entes reguladores que verifiquen el nivel de nuestra actividad para que nos eliminen esa estigmatización que tenemos y podamos trabajar, por ejemplo, con cuentas bancarias y vender en Internet. Hoy por hoy estamos quedándonos por fuera de todo este cambio de tecnología porque no tenemos acceso al banco, no tenemos acceso a WebPay, por ejemplo. Entonces, también nos estamos viendo muy perjudicados por ello. Entonces, sí, el Estado respondió y estamos trabajando con él. Falta muchísimo camino por recorrer, pero han estado atentos a nuestras peticiones iniciales. Todavía estamos en ese tránsito. Sí. Digamos que digamos, frente a esta situación de que son cosas urgentes que requieren adecuaciones, no solamente en la relación con el gobierno, en la medida que puede tomar el gobierno, sino que también requiere, digamos, opciones legislativas. Acá no puedo dejar de preguntarte, está bien, estamos en pandemia, hay urgencias. ¿Cómo está, digamos, en la agenda legislativa hoy día este tipo de temas tiene cabida o simplemente va a tener que esperar de que haya una solución a lo que es los mínimos comunes que ha planteado recién digamos, la mesa del Senado, la oposición, en general el gobierno? ¿Cómo ha quedado la agenda legislativa en todo esto? Bueno, la agenda legislativa está priorizada obviamente por los temas de la contingencia, los mínimos comunes, el decidir cuánto dinero se va a endeudar el país para entregarle a las personas que más lo necesitan es la discusión. Pero yo quiero decir de que efectivamente estos temas están. No están probablemente con la alta prioridad, pero sí están. Hay algunos que se tienen que profundizar más. El tema de la trazabilidad del oro desde el origen. Somos un país productor de oro, tenemos que entenderlo. Tenemos producción de oro, tenemos que subir nuestro estándar. Lo segundo, la misma transformación del Estado ya tiene una ley de transformación digital del Estado, y por eso me gustó que Juan Carlos haya puesto la palabra trazabilidad. La trazabilidad se hace con confianza digital. La confianza digital es aquella que permite darle certeza jurídica, mira lo que te estoy diciendo, certeza jurídica a actos digitales del Estado, de las personas, de nosotros y personas naturales, las empresas, y también de dispositivos que estén conectados. Esto, ¿qué es lo que permitiría? Permitiría que tengamos trazabilidad sobre todo lo que es el movimiento del oro en el país, sin ningún problema. ¿Con quién? Y aquí viene que sería interesante que también tuvieran una cuarta mesa, Juan Carlos, con el Banco del Estado. Banco Estado es el banco más grande que tiene Chile. Yo creo que perfectamente puede entender esta necesidad de cooperar a regular el mercado, ayudarle al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la prevención del delito, para que se cree este mecanismo de trazabilidad. Estamos en paralelo discutiendo la ley de control de armas, donde lo más importante es el mecanismo de trazabilidad, el poder saber de quién importó, quién compró, dónde está guardado, si incluso están las medidas de seguridad necesarias. ¿Y esto por qué? Porque él muy bien decía de los dineros, las 500 UF de los locales. Bueno, ¿y qué pasa con las casas que tienen más de 500 UF también, en joyas, en otras cosas? O sea, el que tiene algo que quiera cuidar, obviamente tiene que hacer una inversión asociada para poder resguardar esto. Sin embargo, los temas ahora están más relacionados con el tema social, de las urgencias, pero no tengo duda que van a empezar a seguir con prioridad el resto. Por lo pronto, coordinación en el espacio que la ley lo permite. No se
requieren nuevas leyes para lograr una coordinación efectiva. El que puedan abrir una cuenta de empresa que permita regular. Si a todo el mundo le conviene, se conocen todas las transacciones. O sea, yo al contrario, veo mucho más positivo generar esa cuarta mesa de trazabilidad también de los recursos para que se entienda cómo están funcionando un mercado que está regulado. Y también la asociación tiene que sacar a las malas prácticas y denunciar a aquellos que no lo están haciendo bien. ¿Para qué? Para precisamente proteger y dejar a aquellos que actúan dentro del margen de la ley que tengan todas las facilidades y no permitirle que entren actores que quieran hacer un mal uso de lo que ustedes han desarrollado, Juan Carlos. Sí, senador, yo sé que usted siempre ha estado muy atento a las necesidades de esta industria en particular y eso yo lo agradezco muchísimo. Así que me gustaría contarle también lo siguiente. Dos cositas puntuales. La primera es que ya iniciamos la mesa de trabajo con Banco Estado. Ellos amablemente separamos el trabajo en tres etapas. Los orfebres, pequeños orfebres, hasta 5,000 UF de facturación al año, los medianos o medianas joyerías y los industriales. Entonces vamos a trabajar para verificar y posibilitar la apertura de cuenta para ello. Y el segundo punto que quiero comentarles es que desde la Asociación de Joyeros y la Asociación de Industriales de Joyería estamos trabajando en un compendio de normas mínimas de calidad para crear el certificado de calidad de la Asociación de Joyeros e Industriales del país. Ese certificado va a ser un sello que va a tener cada joya y esa joya o esa joyería va a significar que ese negocio como tal cumple con esos niveles de seguridad, de transparencia, de trazabilidad, de legalidad en todos sus procesos. Porque el cliente no lo sabe, la persona no lo sabe, pero reducir la cantidad de oro que tiene una pieza es muy fácil y usted no tiene cómo darse cuenta si no tiene una máquina de rayos X. Y le comento, 1 gramo de oro vale 41,000 pesos en este momento. Entonces, le cambian 1 gramito de oro en una pieza, usted no tiene cómo darse cuenta y supuestamente está comprando más barato, pero lo que pasa es que está comprando menos oro sin darse cuenta. Entonces, esas dos noticias creo que es muy importante que las tenga allí porque sé que usted apoya nuestra industria y le hace seguimiento a lo que ocurre. Así que quería contárselo. Me alegro que estén con esa conversación y con la edición para que la micropyme sea reconocida, la primera que hay que apoyar, todos parten de pequeño. El talento está en la persona, en el hombre o la mujer que es un orfebre, que es capaz de generar una joya que tiene un valor incalculable, no solo por el oro, sino que por el diseño. Ese es el valor agregado, eso es lo que queremos y que ojalá tengamos buenísimos orfebres, que es algo que le permite a cualquiera poder tener un futuro y poder incluso desarrollar su familia y después ir creciendo. Como vayan creciendo, estupendo. Lo que dices de la alteración del oro es efectivo. Y ahí viene algo que esto es en las prácticas ancestrales. Yo me acuerdo mucho, a mí me gusta el tema de los hallmarks, que son las marcas que tienen la plata inglesa desde 300 años atrás, 400 años, en que partían certificando que efectivamente era plata. Incluso ese era el sello del león, el rampante, después el otro sello del lugar donde se había hecho la prueba, y la tercera era una letra del año, o sea, en qué año estaba. Eso es trazabilidad completa, y eso lleva siglos y siglos que se ha estado haciendo. Entonces, lo mismo ahora, el tener sellos distintivos que les permitan a las personas asegurarse de que los productos que están adquiriendo tienen esa calidad. Y ahí también usen tecnologías digitales que pueden ir acompañando la cadena de custodia digital para certificar el origen, la autenticidad y la calidad de las piezas. La Casa de Moneda está invirtiendo bastante en esto, ustedes podrían conversar con ellos, porque se produce esa alianza virtuosa de permitir en una nueva empresa y gente que pueda emerger, pero con los más altos estándares para también custodiar a todos aquellos que dependen, ya sean los clientes o los inversionistas de lo que estén haciendo. No, o sea, no, maravilloso. Yo, digamos, de curioso en realidad, de Juan Carlos, ¿dónde se forma un orfebre? ¿Dónde yo puedo mandar a mi hijo, a mi hija a que sea orfebre? ¿Eso cómo se hereda? O sea, ¿dónde se estudia? ¿Cómo sucede eso? Ok, no, existen escuelas de orfebrería, inclusive la Asociación de Joyeros cuenta con una OTEC para formar también orfebres. En Santiago hay varias escuelas de orfebrería. La orfebrería sigue siendo un trabajo muy lindo, muy digno, muy especial, pero muy manual. Ojo con ese tema, pero sigue siendo muy manual. El desarrollo de la joyería se ha dado en países europeos, asiáticos, en Turquía, por ejemplo. Turquía hoy por hoy es el país número 1 en producción y exportación de joyas de oro porque han desarrollado una tecnología tan grande que son máquinas trabajando 24 horas al día y el valor de mano de obra o de elaboración de una pieza
es realmente bajo y no, Chile pues no tiene cómo competir con ello. Pero nuestros orfebres deben mantener la esencia de aquellas joyas particulares chilenas que le gusta a la gente en Chile, del color del oro típico de Chile, etcétera, etcétera. Pero hay donde estudiar, pero vuelvo y menciono, la industria se ha desarrollado tanto a nivel tecnológico que competitivamente un orfebre está quedando por fuera. Nuestros orfebres, a pesar de ser un país productor de oro, estamos quedando por fuera. Por eso es que se creó la Asociación de Industriales para comenzar a tener nuestra industria de joyería y que esperamos pronto poder empezar a sacar al exterior joyas de producción chilena y competir con los mercados internacionales. ¿No? Digamos, en ese sentido, Juan Carlos, disculpa, ¿la asociación tiene un comité de ética, por ejemplo? Nosotros contamos con un comité de compliance, de cumplimiento, que se encarga de verificar todos nuestros procesos, que se encarga de verificar todos los pasos que hacemos y de mirar la trazabilidad de cada gramo que se maneja. Entonces contamos con eso, con oficiales de cumplimiento para los manejos legales y de trazabilidad de nuestro trabajo. Digamos, sin lugar a duda, la pandemia nos ha colocado en una situación, yo diría, bastante exigente y desafiante. De aquí a futuro, ¿cómo tú ves lo que, tomando el ejemplo del oro, de los minerales, hay todo un debate que se viene en la Convención Constituyente respecto a recursos naturales? ¿Cómo tú ves el movimiento que vamos a tener que hacer hacia adelante? Porque yo creo que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que generar algún grado de innovación, de transformación, pero ¿hacia dónde debería estar apuntando, digamos, todas estas capacidades que tenemos en Chile desde el punto de vista mineral, digamos, incluyendo todo lo que estamos conversando ahora sobre el oro? Tenemos una tremenda oportunidad. Yo creo que eso es el mensaje que nos tiene que quedar. Chile está convirtiéndose en una potencia en varias áreas. Mira, piensa lo siguiente, tú te acuerdas del año 78, estábamos a punto, a horas de entrar en una guerra con Argentina, esa era la realidad. Bueno, no habían salmones en Chile, no había. Chile ahora es el segundo productor mundial de salmones, después del cobre, la industria que más exporta la de los salmones. Estamos regulándola, la estamos teniendo. Esa visión es la que hoy nos permite, por ejemplo, decir, ya ocurrió en Magallanes solo con los vientos tiene capacidad de producir el 19% de toda la necesidad de energía del mundo usando hidrógeno verde. Entonces está en apuestas en qué país queremos construir. Un país que se desarrolle en los tres ejes, en el eje económico, que es fundamental, necesitamos generar ingresos, pero también en el eje social, preocuparnos de todo, de todo, que nadie quede fuera. Y finalmente el eje medioambiental, tú no lo puedes hacer destruyendo tu planeta. Eso ya está instalado. Hoy la juventud, especialmente los millennials, lo tienen visto. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el futuro. Y el futuro es mirar, pero no solo en el parabrisas, es mirar con un telescopio hacia adelante para tratar de buscar las áreas en las cuales Chile se tiene que desarrollar. Y eso lo vamos a hacer solamente desde las regiones. Las regiones tienen que ser capaces de desarrollar su talento y retener el talento. Entonces, si hay algo que tú me dijeras, ¿dónde tenemos que preocuparnos? Es en la inversión en talento. Y a ese talento darles capacidades. Por ejemplo, si el orfebre partió, bueno, darle después la máquina para que se industrialice y no lo dejamos funcionando a mano. Y la máquina puede ser incluso construida en Chile, de estas 3D, 4D, lo que queramos. Entonces, esa capacidad es la que tenemos que ver y no quedarnos a mitad de camino. O sea, ya tenemos tantas experiencias, nos ha tocado vivir tanto como país que tenemos una oportunidad. Usemos la oportunidad, demos ese salto, porque ojo, además, los niños que están en primero básico, la mitad de ellos no sabe qué profesión van a tener, probablemente todos, pero te digo, no la saben porque su profesión, cuando vayan a la universidad, ya no va a existir. Hay un cambio en los oficios, los trabajos gigantescos. Entonces hay que enseñarles nuevas habilidades, nuevas destrezas y nuevamente, volvemos a lo mismo, al desarrollo de talento. Eso es lo que nos debiera preocupar y así poder proyectarnos hacia el futuro, Guillermo. Inclusive, Guillermo, voy a complementar un poco al senador porque nosotros, a pesar de ser un país productor de oro, Chile, a pesar de ser un país productor de oro, no tiene las políticas claras con respecto al manejo de ese mineral. Te doy dos ejemplos puntuales. ENAMI, que la empresa nacional de minería compra oro, pero si tú como orfebre o productor necesitas material, necesitas oro, tú vas a ENAMI y no te venden oro. Eso no tiene sentido que Chile produzca oro y no haya cómo comprarlo o dónde comprarlo, a menos que sea pirquineros o a menos que sea oro reciclado, que hoy por hoy se usa mucho, comprar joyas. ¿Ok? Entonces, eso falta. Mira, hay una escasez tremenda de oro en el país en ese momento y ni siquiera podemos ir a la empresa nacional de minería a comprarlo, que son quienes compran el oro. Y
Por el otro lado, otro punto también importante que es necesario que nos actualicemos. Chile es uno de los pocos países en el mundo, de los escasos países en el mundo, en donde no existe una ley de maquila con respecto al metal. Es decir, tú tienes una barra de oro, tú sacas esa barra de oro del país, la transformas en joya en otra parte y devuelves ese oro transformado en joyas. Ese simple proceso no está regulado, no se entiende y con aduana no lo puedes hacer. Entonces eso también nos deja en una desventaja enorme. Fíjate que son dos puntos cruciales para la industria que son muy sencillos, que se aplican en todos los países, en la mayoría de los países del mundo y que nosotros estamos muy perdidos con ese punto. No, o sea, a mí me parece que es, digamos, más que relevante lo que lo hemos señalado. Ya nos estamos acercando al final de nuestro programa. La verdad que la hora esta media hora se ha pasado muy, muy, muy rápido. Yo, digamos, les quería pedir a los dos una reflexión. O sea, este fin de semana tenemos que ir a votar. Por favor, vayan a votar. Es importante sufragar. La democracia se sostiene no solamente en la conversación, sino que también en el voto efectivo, eso sin lugar a dudas. Digamos, un mensaje para nuestros seguidores, Juan Carlos, porque empezamos contigo desde el robo, ¿ah? Y hemos llegado a lo que es la relevancia del oro y que esté adecuadamente regulado y como una oportunidad para Chile. Ok, mira, mi principal recomendación o consejo para todos los que nos ven y escuchan tiene que ver con que entiendan el valor del oro como refugio. Pasamos hoy por hoy momentos turbulentos en temas económicos y creo que es muy valioso que aprendamos a ahorrar en la medida de lo posible una porción en oro. Y no piensen que es muy difícil poder comprar oro. Existen formas de comprarlo desde muy poquito dinero hasta muchos capitales en oro. ¿Ok? Entonces, el poder desde hoy comenzar a guardar pequeñas porciones de oro como ahorro, no solamente en joyas, sino también en monedas o lingotes, es muy importante para nuestra economía a futuro. Finalmente, la moneda es un espejismo, eso poca gente lo sabe, es un espejismo que se va desvaneciendo a partir de lo que conocemos como inflación, pero el oro conserva su valor en el tiempo. Esa es mi principal recomendación, Guillermo. Muchas gracias, Juan Carlos. Kenneth, de tu parte. Bueno, mira, lo primero, felicitarte por lo que hiciste, que es llamar a votar. Yo creo que eso es lo más importante en nuestra tarea. No nos quedemos en la casa, van a ser feriados irrenunciables, pero pese a que la votación es voluntaria, obligatoriamente estamos en feriado. Entonces tenemos la mejor oportunidad para ir a votar. Lo segundo, entender que el oro siempre va a estar en nuestras vidas. Por eso esto tenemos que regularlo. Y yo me comprometo, y ahí está lo que pidió Juan Carlos, con dos iniciativas bien concretas, o sea, ver el tema para poder darle materia prima a la industria, que es básicamente poder disponer de oro, y lo segundo, darle la oportunidad de que ese oro pueda ser procesado por terceros afuera y que no ingrese como una joya después con todo lo que eso significa. O sea, es un absurdo para una industria que mandó algo y que lo recibe de otra forma, pero donde solo intervino la maquinaria. En lo particular del ahorro, bueno, llamar a la gente a ahorrar. En todas las formas, en todo. El ahorro parte apagando las luces en la casa, gastando menos y generando después algo que las personas se sientan seguras. Si se sienten seguras con el oro, estupendo, pero lo más importante, ahorrar. El que ahorra va a tener para los momentos difíciles. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias a ustedes. La verdad que ahorre tiempo para que nos siga viendo las cartas sobre la mesa semana a semana, pueda tener los argumentos para poder conversar, para poder dialogar, fortalecer la democracia desde nuestra familia, desde nuestro grupo de amigos, nuestra cercanía. Desde ahí se fortalece la democracia y por supuesto lo esperamos el sábado y domingo para poder sufragar por gobernador, alcalde, concejales y particularmente los convencionales constituyentes. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos nuevamente a Kenneth, a Juan Carlos por la compañía y el aporte que nos hacen semana a semana. Ya a Juan Carlos lo tendremos nuevamente también para hablar de este tema. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y cuídense mucho.